Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver lo que son la miología, tanto de todo el hombro, que ya hemos visto la osteología, hemos hablado... Bueno, chicos, ahora, en este video, chicos, vamos a poder conocer todo lo que es la miología del hombro, de los huesos que ya hemos hablado en la osteología, en el video anterior, que ha sido clavícula, escápula y la primera porción proximal del húmero. Entonces ahora vamos a ver lo que es la clavícula como primer hueso. En este caso, como ya lo expliqué en el tema de generalidades, están las orígenes e inserciones. Origen donde nace el músculo, inserción donde se inserta el músculo. Primeramente, chicos, en la cara completamente lisa, en la primera cara, chicos, o sea, en la superficie superior, vamos a encontrar lo que es un musculito llamado esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo, si se recuerdan, vamos a hacer la división en los tercios, vamos a encontrar acá el tercio lateral, el tercio medio, tercio medial. Entonces, el esternocleidomastoideo se va a encontrar en el tercio medial en la cara superior. Muy bien, como acá lo indica como acá lo indica el nombre, este tercio medial de la clavícula, de la cara superior puedes poner si tú deseas, pero solamente es para el tema de ser mucho más exactos. Después, ¿qué más tenemos? Acá tenemos lo que es el músculo trapecio. El músculo trapecio va a venir en forma de inserción. Para que ustedes conozcan primero el músculo trapecio, porque lo tengo por acá en una imagen, va a ser este de acá, mira, este de acá. Y este músculo trapecio se va a originar exactamente aquí, en, en en las vértebras, chicos, se va a estar terminando. Bueno, se me lengua la traba. Vamos otra vez. Y chicos, ahora vamos a ver lo que es la miología. En este caso, de la primera parte que hemos visto hombro, ya hemos visto lo que es clavícula, escápula y la primera porción proximal del húmero. Pero en este caso vamos a hablar de lo que son orígenes e inserciones de estos músculos. ¿Qué significa? Donde nacen los músculos, donde terminan los músculos. Acuérdense eso. Primeramente vamos a empezar por el primer hueso y el más sencillo, que es la clavícula, chicos. La clavícula, recuerden, tiene una cara lisa, que es va a ser la cara superior, y una cara rugosa, que va a ser la cara inferior. La cara superior va a tener primero, dividiendo en tercios, chicos, para que ustedes se puedan recordar y se puedan ubicar bien, lo dividimos en tercios. Acá recuerden, vamos a tener acá el tercio lateral, el tercio medio, el tercio medial. Muy bien. Entonces, acá tendríamos el extremo acromial, el extremo external, y exactamente acá, chicos, miren, en el tercio medial de la clavícula de la cara superior se está originando el músculo esternocleidomastoideo, chicos, que es uno de los músculos más potentes del cuello. Muy bien. Tú mismo te puedes tocar o te dejo como tarea buscar una imagen del esternocleidomastoideo. Muy bien, pero es un músculo que está en la parte del cuello, chicos, técnicamente acá, acá hago mi cabecita, acá hago mi cuellito, y estando de esta manera, muy bien, así. A ver, creo que aquí no se puede apreciar bien. Ah, no, tengo que esperar que quite. Muy bien, un momento. Ya, vamos acá, acá, cuellito, y esto acá. Y el músculo va a venir de esta manera, de esta parte tercio medial, chicos. Acá está mi esternón, tercio medial, así. Hasta acá, hasta la cabeza. Porque este esternocleidomastoideo va a tener una inserción para que no se confunden, chicos, les voy a decir en la cabeza, muy bien, en la parte posterior de la cabeza. Exactamente, ahora sí, para que lo puedan googlear o lo puedan buscar el nombre, en la apófisis mastoides o también, bueno, en parte de la escotadura mastoidea. Después, otro músculo que vamos a tener va a ser el músculo trapecio. El trapecio se va a estar insertando donde en la cara posterior, recuerdan, tercio, tercio lateral. Ya recuerden, tercio, este es tercio lateral. ¿Y por qué lo llamamos cara posterior? Porque miren, si nosotros ponemos el hueso completamente, vemos el hueso desde una vista, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Ponemos el hueso que veamos solamente esta vista, muy bien. Lo vemos desde acá, lo vemos desde acá. Acá nuestros ojitos van a apuntar hasta acá, a los bordes. Cuando vemos los bordes, vamos a encontrar que esta inserción del trapecio normalmente se encuentra muy cerca de de los bordes posteriores. Entonces, al encontrar cerca del borde posterior, vamos a decir que el trapecio, por lo tanto, se está insertando en esa zona. Aquí parece que se está insertando en la cara superior, pero es porque yo hice un movimiento para que el hueso se pueda ver mucho más la inserción del trapecio. Pero netamente, acá sí vemos, acá hay como que una montura
y aquí está habiendo lo que es una forma un poco cóncava, que me está dando a conocer que el trapecio se está insertando en esa zona, o sea, en un borde posterior, en una cara posterior. ¿Por qué no le llamamos borde y por qué le ponemos cara? Porque esta parte es aplanada, muy bien. Tú vas a tocarlo en tu muestra y vas a encontrar que la clavícula en esta porción de acá es aplanada. Muy bien, pero si nosotros vemos esta zona de acá, que como vamos a verla aquí, esta zona de acá es completamente, va a ser esa va a ser full borde. O sea, creo que va a haber una convergencia de esta manera. Muy bien, esto va a crearme un borde, pero esto de acá, muy bien, un ratito ahorita lo dibujo mejor. Esto es lo que está pasando acá, entonces va a crearme una cara. Muy bien, hay que saber identificar eso, chicos. Ahora, ya sabemos que el trapecio se va a encontrar en la cara posterior del tercio lateral de la clavícula. Muy bien. Siempre vamos con la cara donde se encuentra, luego el tercio. Y para que ustedes me conozcan, el músculo trapecio va a ser este de acá, chicos. Este de acá. El músculo trapecio está dando en las vértebras y de las vértebras está viniendo hacia acá, chicos. Miren, está viniendo hasta acá, para acá, para acá, para acá. Está yendo para el lateral. Muy bien. Y una de esas inserciones va a ser en la clavícula que se va a encontrar para anterior de acá. Ahora, vamos con el siguiente musculito, chicos. Siguiente musculito, donde está mi querida clavícula, ya. Siguiente músculo, chicos. De siguiente músculo tenemos el pectoral mayor. El pectoral mayor va a encontrarse en la cara anterior, que como les dije, la diferencia entre cara y borde, en la cara anterior de la mitad medial de la clavícula. O sea que la clavícula la partimos en dos, igual que les había explicado en osteología. A veces se parte en tres, a veces se parte en dos, pero ahorita estamos partiéndolo en dos y se va a partir y vamos a ponerle cara medial. Muy bien, no, disculpen, mitad medial de la clavícula. Entonces, cara anterior, ya les dije por qué, y mitad medial de la clavícula. Para que no se confundan, les voy a poner una foto del pectoral mayor, como se puede ver. Y miren, si están viendo acá, aquí quitando este músculo de acá, que es el platisma, aquí podemos ver que hay acá hay un origen del pectoral mayor, chicos. Muy bien. Entonces aquí se está originando el pectoral mayor y está viniendo las fibras del pectoral mayor. Muy bien. ¿Recuerdan dónde era, chicos? Cara anterior del tercio, disculpen, de la mitad medial de la clavícula. ¿Ya, chicos? Acuérdense eso. Ahora, yendo al siguiente, chicos. Ya sabemos lo que es pectoral mayor, se está originando. Ahora vamos a conocer lo que es mi querido deltoides. Mi deltoides se va a encontrar, chicos, en el tercio lateral, pero ¿dónde, chicos? Borde anterior, como les había indicado, este es un borde. Muy bien, chicos, tienen que acordar, este es borde porque no está formando una cara, sino una especie de parte cóncava. Les dije, un borde estando así. Entonces, esto es un borde. Muy bien, entonces en el borde, entonces, ¿cómo le llamamos, chicos? ¿Cómo se le dice? Se le dice tercio lateral del borde anterior. Cuando es cara, cara va adelante. Cuando es borde, borde va al final. Muy bien, ¿por qué? Porque tercio va a tener un poquito más de peso que borde. Entonces, vamos a conocer a mi querido musculito deltoides. Este va a ser mi músculo deltoides, o mejor conocido como el hombro, que se va a encontrar originado, chicos. Vamos otra vez. En la clavícula, ¿dónde? En el tercio lateral del borde anterior, chicos. Muy bien. Acuérdense eso, está yendo para acá adelante sus fibras y acá va a tener una inserción, chicos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, en algo llamado tuberosidad deltoidea. Pero en osteología ya hemos tocado, si mal no recuerdo, en osteología hemos tocado lo que es la tuberosidad deltoidea, pero lo vamos a tocar de mejor manera cuando llegue la semana número 2 en la clase de húmero completamente. Listo, vamos a seguir, vamos a seguir. Seguimos con acá. Luego tenemos entonces el músculo subclavio y el músculo esternoioideo. Por estos dos músculos casi no se pregunta. Por este músculo lo voy a dejar por esta clase porque no es algo preguntado. El subclavio tampoco, pero tiene un poquito mayor de referencia. El músculo subclavio se va a estar insertando en la cara inferior del tercio medio de la clavícula. Ok, vamos otra vez. ¿Cómo le denomino? Cara inferior porque se encuentra abajo. ¿Dónde? Del tercio, este es el tercio medio. ¿De quién? Del hueso, la clavícula. Muy bien, así es que se les pone nombres, guiándome por su división ósea que ha tenido y por dónde se encuentra. Muy bien, digamos, se encuentra superior, inferior, se encuentra en qué borde, o se encuentra en un borde, se encuentra en algún tercio que ha sido dividido antes en la teoría, o se encuentra en la mitad exactamente. Y ahí ya voy conociendo. Muy bien, eso serían todo lo que son orígenes de inserciones si te preguntan clavícula. Ahora, en caso te preguntaran escápula es un poco más complejo, aquí vamos a correr un poquito más también. Recuerden, primero ya les hablé de la espina de la escápula, en este caso el trapecio va a darse en la espina de la escápula y además en el acromion, que como ya les había mencionado, espina de la escápula va y el acromion. ¿Dónde, chicos? En la porción superior, o sea, en la cara de arriba.
ahí se va a estar insertando. ¿Por qué no se origina aquí? Porque recuerden que el trapecio se está originando de las vértebras, no se está originando de la espina. Aquí solamente está llegando su inserción. Muy bien, ya les mostré trapecio, recuerden, el trapecio esté acá. Recuérdenlo muy bien, mira, 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 acá está la inserción. Recuerden eso. Vamos, vamos otra vez. ¿Dónde está? Porque estamos con el tiempo. Muy bien. Luego tenemos el deltoides. Muy bien, deltoides, deltoides. Entonces, el deltoides les había mostrado también cómo va, y aquí va a tener también un origen el deltoides. Todo el deltoides va a terminar convergiendo, va a terminar insertándose solamente en la tuberosidad deltoidea. Por eso se dice que el deltoides tiene dos porciones, la porción clavicular, que va a dar origen en la clavícula, y la porción escapular, que va a dar origen en la escápula, chicos, recuerden. Ahora, este deltoides está dando, se dice que solamente se va a originar en la espina de la escápula, aunque esté llegando al acromion, solamente el Complete Anatomy y las referencias nos están dando que se está originando en la misma espina, más no en el acromion. Muy bien, pero técnicamente está yendo su origen hasta el acromion. Después, ¿qué vamos a tener? Las fosas que yo les había indicado, bueno, para que no digan que no les mostré deltoides, acá creo que lo tenemos, no, no lo tenemos, pero por acá estaría cubierto el deltoides, chicos, también, así. Ya, quiero que se acuerden de eso. ¿Dónde tengo, dónde tengo, dónde tengo? Creo que no tengo ahorita un músculo que sea deltoides. Acá. Chicos, miren el deltoides. No, este no se ve bien. Ahí vemos la espina de la escápula, chicos. La acromion. Y aquí mira mi deltoides. Acá faltó que le pinten de verde. Aquí está mi deltoides. Y miren, mi deltoides está originando de acá, chicos, de la misma espina de la escápula. Recuerden, miren, un ratito cuando se va a quitar esto lo van a poder ver mejor. Voy a decirle por un segundo ya. Acá y acá, chicos. Ahí se está originando mi deltoides. Recuerden eso. Listo, chicos. Siguiendo entonces con la escapulita. La escápula. Vamos a tener al músculo supraespinoso, que se encuentra en la fosa supraespinosa. En toda la fosa se va a originar ese músculo. El músculo infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa. Y estos dos músculos se van a originar estas zonas. Pero van a tener una inserción. ¿Dónde, chicos? Van a tener una inserción acá. El supraespinoso y el infraespinoso se van a insertar en el tubérculo. Le dije que de posterior se puede ver el mayor. Por lo tanto, va a ser el tubérculo mayor. Y aquí se van a insertar. Primero se inserta el supra, luego el infra. Y luego se inserta otro músculo que ya lo van a conocer, que va a ser el redondo menor. En un momento les muestro. El redondo menor, que también se va a insertar en el tubérculo mayor, a mí me gusta decirlo de la siguiente manera. El músculo supraespinoso se va a insertar en la carilla superior del tubérculo mayor. El infraespinoso se va a insertar en la carilla media del tubérculo mayor. Y el redondo menor se va a insertar en la carilla inferior del redondo mayor. Disculpen, en la carilla inferior del tubérculo mayor. Me he confundido un momento, por favor. Muy bien. Sabiendo y conociendo esto, entonces vamos a volver para acá. Entonces, músculo supra e infraespinoso. Ahorita y más el redondo menor. El redondo menor entonces lo tenemos acá y se va a insertar igual en la carilla inferior del tubérculo mayor. Muy bien, entonces vamos a conocer estos tres musculitos más este músculo de acá que ahorita lo voy a mencionar, que es el músculo subescapular. En un momento les muestro. Pero esos músculos se verían así insertados, chicos. Acá tengo una imagen, acá. Miren, todo esto es el tubérculo mayor y aquí se está insertando el supra, el infra y el redondo menor, chicos. Los tres se están insertando para formarme el tan famoso manguito de los rotadores o manguito rotador. Y eso que me falta todavía agregar un músculo más. Muy bien. Entonces, chicos, partiendo de abajo para arriba, tenemos, disculpen, partiendo de arriba para abajo para poder conocerlo mejor, tenemos acá lo que es, acá en lo que es el tubérculo infraglenoideo se va a originar la cabeza larga del tríceps braquial. Recuerden que el tríceps es un músculo que se encuentra en la parte posterior del mismo brazo, que va a estar conformado por viene de tres cabezas. Entonces, tenemos la cabeza larga en el tríceps, tenemos la cabeza larga, tenemos la cabeza lateral y tenemos la cabeza medial. La cabeza medial, muy bien. Entonces, aquí estoy conociendo lo que es la cabeza larga, que se está originando aquí. Muy bien, en el tubérculo infraglenoideo, chicos, recuerden muy bien. Entonces, vamos a ver, tengo una imagen acá, chicos. Y acá pueden ver que a través del redondo menor está viniendo lo que es la cabeza larga, y se está dando y se está acá. Se está juntando con las demás cabezas para poder juntar el tan conocido tríceps y al final insertarse en un tendón en común. Muy bien, por la zona del antebrazo. Vamos a seguir, chicos.
Entonces, ya conozco lo que es trapecio, deltoides, cabeza larga, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Ya lo conozco, pero voy a conocer. Después de la cabeza larga sigue el redondo menor, sí, sigue el redondo mayor. El redondo menor, ¿dónde nos marca que se está originando? Nos marca que se está originando en la cara posterior. Recuerden quién vale más. Cara posterior, último borde. Cara posterior de la mitad superior del borde lateral. ¿Por qué hice de la mitad superior? Porque de acá hasta acá, recuerdas que era un borde y este era un ángulo. Entonces, de acá hasta acá es un borde, pártelo a la mitad y me va a dar esto. Entonces, por eso los anatomistas nos dicen, nos dicen cara posterior de la mitad superior del borde lateral. Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿dónde está el redondo menor? Pero el redondo mayor, ¿qué nos dicen? También nos dicen de qué otra estructura ósea se encuentra más cerca. De la estructura ósea que se encuentra más cerca, además del borde lateral, se va a encontrar del ángulo inferior. Por eso, como una manera más de referirse, se le dice cara posterior del ángulo inferior. Cara posterior porque se encuentra en posterior del ángulo inferior. ¿Por qué no se le dice cara posterior de la mitad inferior del borde lateral? Porque ya sería un poco que el músculo solamente se esté dando en esta zona, chicos. Pero nosotros queremos conocer, y los anatomistas quisieron darnos a entender, que el músculo no solamente abarca el borde lateral, sino abarca todo lo que es la forma del ángulo inferior, chicos, que es todo esto. Bueno, todo esto tendría que ser, pero en este caso, por el tema del músculo, es todo esto, redondo mayor. Entonces tenemos de bajadita, cabeza larga del tríceps braquial, que está acá. Tenemos lo que es también redondo menor, que es este de acá, y redondo mayor, que es este de acá, que ahorita les voy a mostrar los dos. Acá tenemos el redondo menor y aquí tenemos el redondo mayor, que el redondo mayor se está yendo hacia anterior para insertarse en una de las crestas, y ya lo van a ver más adelante. Entonces, tenemos el músculo acá subescapular. El músculo subescapular va a ser un músculo que se va a encontrar en la zona anterior, en una vista anterior. Este músculo subescapular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar insertándose en otro lugar, que es parte de la cabeza del húmero proximal, que va a ser, si ya tres se insertaron en el tubérculo mayor, este subescapular se va a insertar en su hermano, que va a ser en el tubérculo menor, correcto. En el tubérculo menor se va a insertar este músculo de acá, el músculo subescapular. ¿Bien? Pero, además de ello, no, ahorita les voy a mostrar el músculo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Este de acá, chicos. Entonces, acá tenemos el músculo subescapular que está originando en la fosa subescapular y se va a venir y se va a insertar en el redondo menor, en el tubérculo menor. Disculpen, chicos, esta que me afecta un poco ya la memoria. Me falta dormir. Ahora, ya sabemos subescapular. Luego, acá chicos, en el borde medial vamos a tener varios tres músculos que vamos a aprendernos de bajada, chicos. El primero que se va a encontrar, miren desde dónde. Vamos a utilizar como referencia la espina de la escápula. Se va a encontrar desde acá, no, disculpen, desde acá para arriba hasta acá, hasta el ángulo superior. Hasta aquí se va a dar lo que es un músculo llamado elevador de la escápula. Función elevar la escápula. Y decimos que se encuentra insertado en el borde medial superior a la espina de la escápula. Después tenemos el romboides menor, que el romboides menor está dándose de esta zona a esta zona. Y vamos a decir que se va a encontrar en lo que es el borde medial, adyacente a la espina de la escápula, porque el romboides menor se encuentra al lado de la espina de la escápula, por lo tanto se le llama adyacente. Tú quieres sonar como pituco, dile adyacente. Tú quieres sonar como cholo, así, todo de tu barrio, dile al lado. Muy bien, adyacente a la espina de la escápula, al lado de la espina de la escápula. Así tienes que diferenciarlo. Entonces ya conocemos romboides menor y te voy a hacer conocer romboides mayor. El romboides mayor también se va a encontrar en el borde medial, pero va a estar exactamente ¿dónde? En inferior a la espina de la escápula, o sea que de acá inferior a la espina de la escápula. Muy bien. Borde medial. Y vas a conocer los tres musculitos. ¿Cuáles son los tres musculitos que vas a conocer? Acá tienes el elevador de la escápula, que recuerda que está viniendo hacia superior a la espina de la escápula, borde medial, y luego acá tienes el romboides menor, no ves que estaba viniendo adyacente a la espina de la escápula, borde medial, y luego acá tienes el romboides mayor, chicos. Acá romboides mayor que se va a encontrar inferior a la espina de la escápula, y además de ello,
ejemplo, chicos, el romboides mayor se va a encontrar inferior a la espina de la escápula y en el borde medial. Muy bien, chicos. Entonces, conociendo eso, vamos a seguir. Después hay otro músculo más, que va a ser el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior es un músculo que se va a encontrar en la cara anterior del borde medial de la escápula. ¿Qué quiere decir esto? Que terminando con los músculos elevador, romboides y romboides menor, romboide mayor, luego va a comenzar esta fina línea, chicos. ¿Qué va a ser esta fina línea? Va a ser la inserción del serrato anterior. ¿Y cuál es el serrato anterior? Este músculo de acá, que va a tener tipo serrucho, chicos, este va a ser mi músculo serrato anterior. Y acá, como le dice la inserción, va a ser en el borde medial de la cara costal, o sea, de la escápula. ¿Borde medial de qué? De la cara anterior de la escápula, chicos, para que sea más exactos. Entonces, vamos a poner acá la imagen de un serrato. Esta acá se vería bien. Chicos, ¿no ven que aquí están como pulpitos un poquito? Ya, ese de ahí va a ser el serrato. ¿Quién más tenemos cerrato? Aquí está mi querido cerrato. Ya se puede ver bien. Este de acá va a ser el cerrato y este cerrato se va a encontrar insertado donde en el borde medial, en el, ay, en el borde medial de la cara anterior de la escápula. Después, ¿qué voy a tener también? Como les había dicho que les iba a mostrar. ¿Qué más tenemos por acá? Listo, cerrato anterior. Ahora, me toca enseñarles lo que son estos cuatro músculos de acá. Estos cuatro músculos de acá, primero vamos con la apófisis coracoides. La apófisis coracoides va a tener en su parte inferior, chicos, acá en el ángulo de la apófisis coracoides, va a ver lo que es en la parte inferior el origen del músculo coracobraquial, ese músculo que se encuentra debajo del bíceps, por el cual está siendo atravesado el nervio musculocutáneo lo está atravesando, ese músculo se va a llamar coracobraquial. Muy bien, un ratito vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde estás? Aquí estás. El músculo coracobraquial. Y por aquí el músculo cutáneo lo está atravesando en esta altura. Muy bien, va a venir que el músculo cutáneo viene de parte del plexo braquial. Después también tenemos el pectoral menor. El pectoral menor va a venir de la parte interna de la apófisis coracoides. En este caso se le dice vértice inferior de la apófisis coracoides. Y de ahí va a estarse insertando el pectoral menor. Que el pectoral menor va a venir originado de la tercera, cuarta y quinta costilla. Y se va a insertar ahí, en la apófisis coracoides, chicos. Ténganlo en cuenta. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Entonces ya tenemos acá el coracobraquial, tenemos, a ver, tenemos lo que es el pectoral menor, borde inferior de la apófisis coracoides, y nos falta cabeza corta del bíceps braquial. La cabeza corta del bíceps braquial, como le dije, el bíceps se encuentra superior a lo que es el coracobraquial, entonces por lo tanto va a estar también superior a él donde se origina. Entonces, la cabeza corta, para poder tenerla en cuenta, va a ser esta cabeza de acá. Esta cabeza corta del músculo bíceps braquial, ¿cómo va a venir? Va a venir desde el ángulo, desde la puntita de la apófisis coracoides, va a venir y ¡fa! Ese músculo se va a unir con la cabeza larga del bíceps braquial. Muy bien. Y los dos se van a terminar insertando a través de un tendón en común. Pero quiero que ustedes vean muy bien que abajo, inferior, voy a tener el coracobraquial y superior, en la misma puntita, voy a tener la cabeza corta del bíceps braquial. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué me falta? Si ya tengo la cabeza corta, acá ya tengo la cabeza larga, pero del tríceps, disculpe, si ya tengo la cabeza corta, me falta la cabeza larga del bíceps braquial, que como les había indicado, se va a encontrar originado en el tubérculo supraglenoideo. ¿Qué quiere decir con el tubérculo supraglenoideo, chicos? Este tubérculo acá, este es el tubérculo supraglenoideo, donde se va a terminar originando la cabeza larga del músculo bíceps braquial. ¿Y cómo es que este músculo viene? ¿Cómo es que este músculo pasa todo el cuerpo para poder llegar? Disculpen, pasa por toda esa zona del brazo para poder llegar. Porque el músculo, chicos, les dije, se origina en esta zona de acá. Se origina en esta zona de acá. El músculo va a crear un tendón. La cabeza larga del bíceps braquial va a crear un tendón pasando por encima de la cavidad. Disculpen, ¿dónde está? Ah, sí, está bien, sí, está bien. Encima de la cavidad de acá, de la cabeza del húmero, entre el surco intertubercular
y acá se va a encontrar con su otra cabeza, y juntas van a formar la parejita, chicos. Entonces, una vez que formen la parejita, ya. Una vez que formen la parejita, chicos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a formarse lo que es el tan conocido bíceps braquial. Muy bien, chicos. Por ahora, eso es con respecto a orígenes e inserciones, todo lo que deben conocer. También les he mostrado, a ver, falta mostrarles, no falta mostrarles nada, ya les he mostrado todo, chicos. Además, ¿qué más podemos sacar de acá? Un poco de húmero, ya les mostré. El músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor que se encuentran insertados en el tubérculo mayor, los tres, lo puedes dividir por carillas si deseas, ya lo dije cómo. Y estos tres, sumados al músculo subescapular, son los músculos que forman el tan conocido manguito de los rotadores o manguito rotador. Otra cosa que deben de conocer es que el redondo mayor va a venir a través del hueso, del húmero, va a darle una vuelta y va a terminar insertándose ¿dónde, chicos? En la cresta del tubérculo menor. Acá, donde está insertado el músculo subescapular, en la parte más inferior. En su misma crestita, chicos, se va a insertar lo que es el redondo mayor. ¿Y cómo lo podemos recordar? Porque el redondo mayor va a venir y va a dar una vuelta, va a intentar dar una vuelta a lo que es el húmero y va a terminar aquí en la cresta. En el suelo va a terminar lo que es el conocido dorsal ancho, que lo vamos a hablar en la clase que viene. Y aquí, chicos, donde en la cresta del tubérculo mayor se va a estar insertando lo que es el pectoral mayor, que va a venir desde, recuerden, las costillas, la clavícula, y se va a originar, va a venir y va a venir a insertarse acá, chicos, donde va a terminar en la cresta del tubérculo mayor. Muy bien, que este también es una manera de poder verla al momento de ver una muestra. Levantas el pectoral mayor, tienes el pectoral menor, levantas el pectoral menor y comienzas a ver algunos músculos ya. Bien. Entonces, chicos, con esto hemos finalizado toda la parte de osteología de hombro, en los cuales entra la osteología de la clavícula, la miología. Ahora, chicos, con esto hemos terminado la miología de toda la parte de hombro, que entra la miología, origen e inserción de clavícula, miología de escápula, origen e inserción, y miología de la cara proximal, y miología de la parte proximal del húmero, que entra igual, origen e inserción. Espero, chicos, que les haya servido mucho el video de ayuda, y con esto será hasta la próxima, que nos va a tocar vascularización del hombro, chicos. Nos vemos.